Muchas gracias por recibirme también por acá. Bueno, cuénteme, ¿a qué se debe? Bueno, el motivo es orientar en cuanto a las virtudes y la valoración del cementerio de Rocha como parte de un patrimonio humano en el que todos estamos involucrados. ¿Ya estuvo visitándolo? Sí, acabamos de venir de allí y descubrir también las maravillas que a cada paso uno encuentra, no solo en la parte escultórica, sino en la historia de la ciudad y la historia del departamento, que es la historia humana que se relata en un cementerio. Todo está contado allí. Claro, a veces uno no aquilata, ¿no? Uno tiene conciencia de lo que en realidad uno ve a cada paso cuando va al cementerio. Uno a veces lo relaciona, o siempre lo relaciona, con alguna pérdida, con cosas tristes, pero en realidad hay mucha cosa en un cementerio que uno puede encontrar, desde obras de arte hasta la historia misma, ¿no? Exactamente. Nuestro trabajo valora las huellas del ser humano sobre lo que es el relato social. Y esa huella puede transformarse en una lectura a través de símbolos, a través de obras de arte y a través de esa manifestación de poder, incluso de que se transmite desde esa sociedad en que vivió a la eternidad. Cuando se hace eso es justamente la valoración contemporánea de este tipo de cosas nos lleva a entender de que existen otros patrimonios valorables. El patrimonio funerario, que es como le llamamos, no está solamente en este presente. Tenemos relatos del patrimonio funerario cuando vemos el Taj Mahal o vemos las pirámides de Egipto. Ahora, nuestra cultura tiene su forma de expresarse. Y a su vez, la historia local se expresa a través de esos elementos, que no hay otra forma de encontrarla que aquí. Y la tarea es esa, demostrar en cómo en cada lugar hay una riqueza particular y claramente identitaria. No hay transposiciones, digamos así. Arquitecto, en materia del Uruguay, ¿cómo estamos en este tema? Estamos muy bien. Nosotros ya tuvimos 2 congresos iberoamericanos. La red uruguaya, a la que yo represento, red uruguaya de cementerios y sitios patrimoniales, formamos parte de una red mucho mayor que es la red de valoración y gestión de cementerios patrimoniales. Somos 17 países con, digamos así, 17 culturas diferentes, porque hablamos de España y de México, Cuba, República Dominicana, estamos hablando de Colombia, Perú, Bolivia, y cada uno nos va llevando a un relato diferente, porque tienen sociedades mucho más complejas, podríamos decir por las contribuciones indígenas, por las contribuciones de esclavos y por las migraciones. Entonces todo eso es un relato que es muy variado y además se refleja en costumbres materiales, o sea, cómo uno puede ver en el cementerio una obra de arte, pero también en las inmateriales, o sea, qué cosas hacen, qué ritos hace la gente a través de este elemento que es el cementerio. Y aprendemos mucho, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y Uruguay está ubicado muy bien, porque nosotros tuvimos una época de oro que fue el fin del siglo XIX y comienzo del XX, donde la burguesía podía traerse piezas de Italia, que no se trae de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de Suiza, que no se tenían en otros lugares de América, que no se tenía porque acá había riqueza. Entonces eso hacía también una transposición de los gustos que se están dando en Francia y en Italia, donde el cementerio era un lugar de demostración de ese poder del ciudadano en su colectividad. Bueno, eso fue traído acá como costumbre también de esa demostración. Y hay ejemplos maravillosos, ya les digo, realmente aquí hay sorprendentes ejemplos, y no solo de ángeles, de templetes, de placas, hay muchas cosas que uno puede aprender a través de la simbología que se encuentra en el cementerio. Aquí uno que es de aquí de Rocha y lo visita habitualmente al cementerio, muchas veces se pregunta de dónde salió todo esto, ¿no? Quizás sea el puntapié inicial como para empezar a hacer un circuito interesante para que la gente, la persona común y corriente que muchas veces lo visita, no tenga ni idea y a partir de aquí sí pueda informarse, ¿no? Sí, saber. Tal cual, es así. Nosotros, nuestra eje de trabajo se llama la Declaración de Paysandú, es uno de los ejes que hay en Iberoamérica para trabajar sobre la interpretación de un cementerio desde la pedagogía en este caso, y el otro eje es desde el arte, que se llama la Carta de Morelia, que es 2005. En el 2010 se hace en Paysandú un congreso iberoamericano donde se redacta esta declaración de Paysandú. Y es fundamental para entender de que todo elemento en que el ser humano está demostrando su vida y su pasado es también un elemento de pedagogía, de entendimiento, de educación y recorrible. Es un museo a cielo abierto. Claro. Y de eso se trata, entender ese museo a cielo abierto como parte de la ciudad y no como un elemento que está despegado. Es parte de la ciudad, refleja la otra ciudad, la ciudad de los fallecidos, de los que ya no están,
pero tiene su lenguaje para eso, y eso hay que entenderlo. Y eso se puede hacer, incluso lo hacemos con escolares, con liceales, con cacería de fotografías, cacería de símbolos, hay múltiples actividades que yo le diría que en verdad Uruguay ha sido pionero en eso, que incluso UNESCO lo ha reconocido a nivel internacional, nuestro trabajo a nivel, sobre todo con estudiantes, a lo que es el acceso a comprender el lenguaje de los cementerios. Arquitecto, su trabajo es reconocido a nivel de la capital. Ahora, ¿hay diferencias en torno a lo que uno puede encontrar en el interior y puede haber un país diferente ahí? Totalmente. Nosotros trabajamos en todo el Uruguay. Tenemos compañeros que están distribuidos en cada departamento y que tienen sus trabajos, digamos, habituales. Son docentes, son directores de cultura, de turismo, de las intendencias, o son genealogistas, y cada uno va a interpretar el cementerio de acuerdo a sus posibilidades y a lo que, digamos, el arte del cementerio despliega a cada paso, porque no vamos a encontrar una misma pieza, digamos, en Nueva Helvecia, donde tenemos excelentes piezas que vienen de Alemania, a lo que podemos encontrar en Mercedes, que son quizás el mejor lugar en encuentro de colecciones escultóricas del Vecchio, que era un escultor maravilloso. Pero también del Vecchio tenía esas obras en Paysandú y en Salto. Pero uno aprende que ese señor combinaba piezas que conseguía por catálogo. Y esas piezas remontaban al río Uruguay, por ejemplo, y se iban distribuyendo de acuerdo a cómo vendía el trabajo. Entonces, no podemos comparar una cultura de un lugar con la de otro, pero sí hay una riqueza general, una riqueza única. E incluso cada departamento hoy en día como administración tiene un gran elemento que está valorado como un área de turismo a nivel mundial. Nadie va a París y deja de ir a Père Lachaise, por ejemplo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos contar nuestra historia de igual manera? La podemos contar, sí está escrita. Como primera visita, me imagino que quedará mucho por recorrer todavía, no solo aquí en la capital, también en el interior, pero ¿cuál es la evaluación previa? Y que hay mucho para hacer. Yo he recorrido mucho los cerritos de indios, conozco mucho los panteones rurales, uno puede ir a Santa Teresa y tener al lado el cementerio. Increíble la variedad de Rocha, ¿no? Y claro, sí, y bueno, además las historias que son locales. Y eso es todo lo que ha pasado acá, ¿no? Todo lo que ha pasado y lo que se cuenta, es decir, la forma de contarlo. Eso es lo más importante, que solamente, decimos nosotros, desde lo local se cuenta esa historia. No puedo venir yo a decir lo que ustedes ya saben y lo que ustedes son los que tienen que contarla. Esa es la forma que llamamos de interpretación del patrimonio. Hay dos modelos. Uno puede ser el patrimonio tomado como algo ajeno y como un tesoro, en donde uno es justamente el que ve la espada de Artigas, ¿no? Y la valora desde ese lado, pero lo otro es interpretar, ser parte de ese relato. ¿Cómo? Bueno, haciendo una recorrida por el cementerio y explicando, bueno, si una flor aparece, ¿por qué aparece? Si un ángel aparece, ¿qué significa? Y las virtudes de esos elementos para la colectividad como cultura. Arquitecto, ¿el cementerio de Rocha entra en la red finalmente? Y creo que sí. Estamos en este trabajo a partir de hoy. Nuestro trabajo es ser integradores, ¿no? O sea, el país es uno y además tenemos esa voluntad de ser siempre formadores de otros, porque para eso es el territorio. La localidad cuenta con su propia historia y esa es la que queremos valorar. Bienvenido. A ustedes, muchas gracias.